Y comienzo, que siguen apareciendo, ya van 58. Bueno, en lo que van entrando y tengo que dejar entrar, les voy comentando. Quisiera saber si de los que necesitaban el libro, si ya terminé de entregarles a todos o si falta alguno que me lo haga saber, por favor, porque sí es importante que ya todos los que lo solicitaron lo tengan, ¿verdad? Igual, como siempre, trato de tener una cantidad equilibrada. Si después necesitan alguno de los libros o necesitan el número 2, del número 2 tengo, por favor, cuando pasemos a la siguiente. Ok. La doctora Ligia Castañaza me indica que si pueden colocar su asistencia, a ver si eh, la pueden hacer de una vez. Se cierra a las 10:30, lo que estamos dejando entrar, pero yo creo que ya tenemos a la mayoría. ¿Ok? Eh, Les comento que las clases están siendo programadas en un tiempo menor del que debería de ser. Y eso me hizo platicar con la doctora Alicia Castañaza. Ella es mi coordinadora del curso. Yo solo soy un profesor acá del curso de diagnóstico 1. Yo me dirigí a ella como son las jerarquías acá. Y lo importante es, solicita permiso la doctora. Eso es raro, ¿ah? Pero vamos a poner por supuesto. Ok, voy a tener aquí el teléfono. Entonces, lo que vamos es un retraso. Yo quisiera que comprendieran algo. Caries dental es una disciplina a la que a mí se me dio la potestad de enseñarla en la facultad debido a las múltiples teorías de hace muchos años y que todavía persisten algunas, en el sentido de que yo centralizara la información basado en evidencia científica. Ya les había comentado de que me vi en la tarea de tener que reestructurar todo y escribir lo que teníamos, ¿verdad? Por eso es que existe el libro. El libro también les mencionaba, se lleva en otras facultades de odontología, que no son San Carlos, y por lo tanto, pues que sea de San Carlos el autor, pues es un gran orgullo para nosotros. A mí me enorgullece mucho que se tome en cuenta lo que desde acá de San Carlos está saliendo. Entonces, eh, es importante que sepan que caries dental es la base básicamente de, yo les diría, de un 70-80% de lo que van a salir a trabajar después. Entonces, eso hace que caries dental toque básicamente a casi todas las áreas de la facultad. Y eso hace que tenga mucha relevancia. En otras facultades también les comentaba yo que caries dental pues es todo un curso. Aquí tenemos un mini curso. Y lo que pasó con la pandemia, con el problema del cierre de la San Carlos, es de que redujimos todavía más lo que es caries dental. Por supuesto, yo les puedo decir, vayan a leer, pero no tiene ese complemento de poder irles dando una perspectiva diferente, porque a veces, si ustedes miran la cantidad de información que hay en el libro, es un montón, ¿verdad? Es un montón. Entonces, a veces con una cosita que yo les diga, entienden varias cosas. Inicio con la clase. Solo si Sebastián me había escrito la vez pasada, anoche, de que se podía dar una clase compensatoria del tiempo que vamos perdiendo el próximo martes. Lo que no sé es a qué horas tienen ustedes disponibilidad para ver si, porque yo tengo que hacer a las 12 aproximadamente, pero si me pueden, en primer lugar, confirmar si los demás desean la clase, creo yo que sí, pero ¿cuál es esa hora? Viene el horario que tenía un espacio como a las 10:15, 10:30.
Si me pueden compartir, porfa. Buenos días, doctor. Sí, la doctora Ligia se había comunicado conmigo para plantear ¿Mm? esa idea de 10:30 a 11:30, me había sugerido ella. Perfecto. Si gustan, quedamos de una vez para el día martes a las 10:30, 1 hora aproximadamente. Puede ser para resolver dudas o terminar lo que vamos llevando, porque a partir de la mitad de la clase vamos a tratar de llegar a una parte que es el CPO, de lo cual ustedes tienen una tarea y por supuesto, mientras mejor entendido esté, sacan mejor nota. Recuérdense que tiene 3 puntos de los trabajos. Este es uno de los trabajos que les vamos a dejar y para eso, para hacerlo bien, lo tienen que comprender. Bueno, inicio. Doctor Popón, buenos Sí, días. buenos días. Disculpe, esto de la clase para el día martes próximo se va a quedar como solo por este martes o vamos a seguir recibiendo esta clase todos los martes? Doctor, disculpe. No, no, no se Es que preocupen. Esto es de común acuerdo. Entonces, en primer lugar, es si desean recibirla. En segundo lugar, en qué espacio desean. Por ejemplo, si me dicen, mire, podemos tener una clase extra el otro martes, con mucho gusto. Es decir, puede y no puede ser, pero no, bajo ninguna circunstancia es de carácter obligatorio. Incluso si solo hay algunos que quisieran recibir más información y no los demás, con esos pocos, con mucho gusto yo les puedo ampliar la información. Les voy a poner el ejemplo. Azúcares se redujo un montononón en esto. Y es de este tamañote la información que poseo. Les voy a comentar que una de las áreas donde tengo más fortaleza es en nutrición humana y por lo tanto manejo mucho lo que es los efectos en caries dental, por supuesto, pero manejo también bastante los efectos sobre la salud humana. Entonces, cuando a mí solo se me permite darles ese pedacito que es caries dental, ¿verdad? Aunque en el libro hay gracias, un doctor. poquito explicado. De nada. Disculpe, Entonces, pero sería entonces como una clase de refuerzo pues, o sería también como para ver temas nuevos. como ustedes lo deseen. Es decir, aquí estamos abiertos, por favor. No, no quiero yo restringir. Si ustedes desean un tema nuevo para que avancemos, se puede dar así. Si ustedes desean resolver dudas, lo hacemos así. Si ustedes desean que cuando me escuchen hablar les interesó, perdón, cierta información, con mucho gusto también podemos ampliar. Entonces, está abierta la posibilidad, por favor. ¿Ok? Ya, es que, doctor, si no entra la mayoría, por ejemplo, si se ve un tema nuevo, la mayoría Sí, se va a atrasar entonces, sí, no, 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 no. Entonces no miramos temas nuevos, ¿verdad? para parcial y toda la cosa, pues. Sí, sí. Por eso nos tenemos que restringir a ponernos de acuerdo. Si alguien me dice esta que no cuente para tema nuevo, no lo tomamos en cuenta y incluso si nos ponemos demasiado rígidos, entonces solo el viernes, cuando nos están dando la oportunidad. Pero la idea es que abramos nuestra mente y si podemos estar, recuérdense que estas clases, para lo que acabas de decir que se pueden retrasar, no es cierto, porque estas clases quedan grabadas. Ya voy a linkear las clases para que ustedes las puedan. Aquel, por ejemplo, que imagínense que hoy aquí no está porque no logró conectarse o se le fue la luz, tiene la oportunidad de escuchar la clase posteriormente. Entonces, en ese sentido no tenemos problema para que se nos quede alguien retrasado. Y si alguien se quedara retrasado, con mucho gusto estoy para ayudarles y los volvemos a poner pilas, ¿ok? Entonces no se me preocupen tanto Doctor, muy amable. de nada. Bueno, entremos en materia, pues, porque ya así ya vamos avanzando en los temas. La vez pasada vimos qué pasaba con los grupos de personas que comían pocas, por ejemplo, que antes no tenían azúcar y después sí. Entonces, ¿qué pasa con las personas que a propósito se les quitó el azúcar, verdad? Entonces, posiblemente hoy voy a abrir un documento
compartido para que vayamos. Se recuerdan que les dije que ustedes me van a ayudar, si lo desean, a hacer el examen, ¿ok? Entonces, quien hace preguntas, y solo vamos a tomar las buenas preguntas, porque a veces inventan algunas cosas que no podemos poner en el examen, pero si hacen ustedes las preguntas, el solo hecho de formular las preguntas, ustedes ya están aprendiendo, ¿ok? Aún así, al menos en este tema, yo les voy a decir qué viene y qué no viene en el examen. Entonces, de los estudios que vimos, hay algunos, por ejemplo, los estudios, ahorita lo voy a tomar como ejemplo, los estudios de guerra. En esas dietas de tiempo de guerra, no solo tenemos el fenómeno de que baja la caries, sino que las lesiones de caries que habían remineralizaron. Entonces, es uno de los estudios que nos prueba remineralización. Vamos a ver otros posteriormente. Entonces, aquí les estoy tratando de sacar como un resumen de cómo vamos, ¿ok? Les debo de recordar que esto es parte de la historia también, aunque lo llamamos estudios epidemiológicos, pero de estos estudios, hoy en día los dentistas, a veces algunos sin darse cuenta, están dando recomendaciones que se sacaron de conclusiones de estos estudios súper importantes. Entre uno de los más famosos está la casa Hopwood. ¿Qué es la casa Hopwood? La casa Hopwood básicamente, perdón, vamos a ver, vamos a ponerlos en pantalla grande. La casa Hopwood básicamente era una casa es un orfanatorio que todavía existe en Australia. Y hace muchísimos años ellos hicieron podríamos decir, un experimento, posiblemente sin saberlo, no saberlo, pero llegaron dentistas a estudiarlos. Y lo que se agarraba eran niños que tenían un nivel que quedaban huérfanos, sin padre ni madre, o estaban muy desprotegidos socialmente, y los metían al nacer en esta casa. Salían a los 12 años a vivir ya la vida normal. Es como que vivían 12 años, tenían derecho a hacer eso. Pero esta es la característica que nos interesa a nosotros. Ellos adoptaron una dieta lacto-vegetariana, en el que el pan no era pan blanco, ¿verdad? Sino que era un pan integral. Había muchas verduras, muchas legumbres, muchas frutas. Y lo que teníamos como resultado es que ellos demostraron menos cantidad de caries dental. Pero miren lo interesante con esto, ¿verdad? Ellos eran chucos, es decir, no tenían una buena higiene oral y las enfermedades, inflamaciones de las encías eran muy frecuentes. Algo muy importante, ojo con eso, son preguntas de examen. Voy a cerrar esta ventanita por si estuviera molestando. Algo muy importante es que no existía el flúor. Entonces, fíjense, pues, cuando miren la siguiente clase del viernes, si todavía queda viernes, vamos a escuchar a la doctora Fernanda Arriola y vamos a ver que en la multifactorial de la caries nosotros necesitamos que se junte eh, podríamos decir, una higiene mala, que no haya flúor, ¿ya? Y sin embargo acá no había caries dental. Y entonces uno se pregunta, ¿qué está pasando aquí? Entonces, al ponerles acá que eran chucos, que no tenía higiene, nos hace pensar, bueno, si uno no se cepilla los dientes, hay caries. No, no es cierto. Ustedes van a darse cuenta en su experiencia profesional que cuando tienen, a veces les entra a la clínica, les va a entrar a la clínica dos hermanitos. Una nena preciosa que se limpia la boca, normalmente las mujeres son más limpias que los hombres, y tiene caries. Y el hermanito es chuco, no se cuida y está libre de caries. Entonces uno comienza a preguntarse, entonces hay casos de casos, ¿verdad? Entonces acá lo que yo quiero que comprendan es que en la casa Hopwood no se lavaban los dientes, no había flúor y el azúcar y la harina blanca no existía. Eso es lo interesante, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles fueron los resultados? Los resultados es que en general ellos tenían baja prevalencia. Fíjense que cuando se dice baja prevalencia
no estamos diciendo que no existía ninguna sola lesión de caries, solo estamos diciendo que era muy, muy baja, ¿verdad? Pero cuando ellos cumplían los 12 años, la caries comenzaba a subir y muy rápidamente. Entonces, eso demostró que cuando ustedes tienen pacientes, aquí viene la utilidad para ustedes posteriormente. Si ustedes tienen pacientes que han estado controlando, pero después se les pierden y no se cuidan, van a desarrollar caries dental. Hay menos posibilidad, pero aún así van a desarrollar. Y en la gráfica, esta gráfica es muy famosa, siempre está en internet. Ustedes pueden ver que acá esta moradita que están observando acá, vamos a cambiar el puntero. Esta que está acá, básicamente les daba antes a los niños que vivían una vida normal allá en Australia y los que vivían en la casa Hotwood había un retraso. Eso es todo lo que había, un retraso en la evolución de caries dental. Pero al adoptar las mismas costumbres que el resto de la población, la caries básicamente se disparaba en este caso y se comparaba al otro grupo. Entonces, lo que nos está diciendo es que el retraso es malo. No, es excelente que yo tenga un retraso en la evolución de caries. Pero aún así, el problema que tenemos es que aquí, se recuerdan que les dije que DMF quiere decir CPO en español. El problema del CPO es que el índice da muchos errores, pero lo que sí podemos saber, y es parte de la discusión del resto de la clase y la siguiente, es de que el CPO nos da una idea, nos da una guía, no es malo de por sí, al contrario, es excelente, pero necesitamos saber que tiene ciertas limitaciones. Entonces, lo que nos está diciendo la casa Hopgood es que el no comer azúcar nos disminuye caries dental. Si nosotros retrasamos eso, cuando miremos azúcar, vamos a ver que una de las reglas importantes es de que antes de los 2 años no se prueba el azúcar en los niños, ¿ok? Tienen que pasar 2 años para que se cumplan muchas cosas, pero eso lo explicamos después. En cambio, ¿alguna duda del rancho, sí, perdón, de la casa Hopwood? Como les digo, se las voy a preguntar. Doctor, disculpe, ¿será que podría regresar a la diapositiva de los resultados? Es que no terminé de copiar eso. Déjame Disculpe, ver. No, creo que eran 2 para atrás, ¿no? ahorita voy. Esta. Esa, gracias. Ok, igual esto está escrito en el libro, para que no se me preocupen de que no les alcanzó el tiempo. Esto es como voy pasando, aunque a veces sí hago yo un resumen de toda la palabrería que dice ahí, ¿verdad? Recuérdense, para examen no entran, por ejemplo, no les voy a decir a qué edad, bueno, en esta sí es importante, pero esta es una regla general, 12 años, ¿ok? Lo vamos a revisar siempre 12 años. Cuando explique el CPO bien, me van a entender que es a los 12 años. Pero no les voy a decir a los 5 o 11 años había baja prevalencia y me pusieron 12, ¿les pongo malo? No, no preguntamos, por ejemplo, estos datos. ¿Ok? Entonces, la idea es de que ustedes tienen que tomar en cuenta, solo dejamos entrar un su compañero, tomar en cuenta que nosotros, si no tenemos azúcar, no vamos a tener caries. Entonces, utilidad en la clínica. Llega un pacientito, un niño, imagínense, de 8 años, con un montón de caries. Y vienen ustedes, le dicen, miren, fíjense que lo que pasa es que aquí hay mucha azúcar. No. Y la mamá se pone brava. Mi hijo no come dulces. Paja, ¿va? ¿Por qué es paja? Porque básicamente no puede existir caries dental sin que haya carbohidratos fermentables. Punto. ¿Ok? Entonces, uno tiene que trabajar con los papás o con las personas, con los pacientes, explicándoles que los carbohidratos fermentables son la base para que se desarrolle caries dental, por favor. Entonces, voy avanzando. Si quiere la compu, vamos a ver. Bueno, el rancho Synonym no existía azúcar. ¿Ok? Y entonces, ¿cuáles fueron básicamente las características de esto?
Miren pues, ¿cuál es la diferencia? Y aquí sí jugamos, puede ser que se los ponga acá, porque hay un dato importante en la comunidad de Rancho Sinono, en el sentido de que tampoco había azúcar, ¿verdad? Igual que Hogwood, pero la diferencia es que en la casa Hogwood no existía el flúor, aquí sí, aquí sí. Entonces, es como que yo pongo imagínense que tenemos una balanza, entonces en esa balanza yo pongo un peso y entonces la balanza se hace para acá. Pero al poner flúor, ese es como otro peso contra la prevención de caries dental. Se va así, ¿ok? Entonces aquí ya tenemos dos factores. ¿Cuáles eran los resultados? Miren, lo que no nos dice esto porque fue medido con CPO es de que en general la mitad de los niños básicamente sin una sola caries, piezas totalmente sanas. Lo que no nos estudio es cuál era la cantidad de los que sí tenían caries, cómo eran esas caries. El CPO no nos dice eso. Esa es una de las preocupaciones que tenemos, que históricamente antes no teníamos los índices modernos, ¿verdad? Pero no podemos saber, pero es muy, muy probable que los que sí tenían caries eran bien pequeñitas, de repente caries incipientes o lesiones pequeñas, ¿ok? Esas son las diferencias. Tenemos otros pacientes, y voy rápido, disculpen, pero de ahí me pueden hacer en algún estudio algo que sí les haya llamado la atención. Cuando miremos azúcares, vamos a ver que la sacarosa, que es el azúcar común y corriente que tenemos en la mesa, ¿verdad? Aunque en mi mesa no existe, pero la sacarosa tiene dos moléculas. Una se llama glucosa y la otra fructosa, ¿ok? Entonces, hay algunos pacientes que al nacer no tienen la enzima para poder metabolizar la fructosa. Y entonces ellos cuando se les da azúcar no la pueden tolerar, entra en el organismo y les da náusea, vómitos e incluso los puede enfermar. Entonces no pueden consumir básicamente azúcar. Y entonces al no consumir azúcar, los pusieron a estudiar y la experiencia de caries es muy baja, ¿ok? Entonces, de los tipos de azúcares vamos a tener la oportunidad de hacerlo. Entonces, solo para ejemplificar, aquí está más sofisticado cuáles son las razones, ¿verdad? Pero solo es para ilustrar. Lo que encontraron es que a mí lo que me interesa es que miren que hay básicamente casi nada de caries y había un pacientito que sí tenía, pues fueron a averiguar y este pacientito tenía un papá cimero rígido y lo obligaba a comer azúcar, a pesar de que vomitara y todo. Entonces él sí tuvo una experiencia mayor que el resto de los estudiados, ¿ok? En el caso de la diabetes mellitus, no les voy a decir nada. Yo creo que estos datos que están en el libro los tenemos más que todo por cosas históricas, pero me voy a extender cuando miremos azúcares y sus efectos metabólicos y la diabetes es clave. Aquí solo mencionar diabetes ya me da a mí para hablarles de 4 o 5 horas, entonces no ese es el propósito. Solo sepan de que sí tienen posibilidad de desarrollo de caries, pero por otras razones, ¿ok? Entonces, solo para que lo sepan. Desde el motivo religioso, ¿verdad? Hay algunas religiones que dicen, no, es pecado comer azúcar, ¿verdad? Entonces, si ellos adoptan este tipo de restricciones, normalmente va a haber un impacto por la naturaleza de la caries, entonces prohíben el azúcar, los postres, los almidones refinados y el resultado básicamente es que tienen muy poca posibilidad de avanzar con caries dental. El problema es que como en todas las religiones, todos son pecadores, ¿verdad? Entonces, no podemos sacar conclusiones de que no comían absolutamente nada de azúcar. No es cierto, ¿ya? Pero la diferencia sí es significativa, es decir, comparado con poblaciones normales de los lugares, siempre van a tener estas personas que tienen alguna restricción de azúcar, siempre van a tener menos caries que el resto de la población, ¿verdad? Entonces, tenemos los hijos de dentistas. A nosotros, los dentistas, cuando tenemos nuestros hijos,
básicamente nos entusiasmamos y al entusiasmarnos pues les metemos un montón de flúor y les bajamos el azúcar. Entonces sí hay diferencia. Por ejemplo, si yo no sé cuántos hijos de dentistas tengo acá, esa pregunta siempre la hacía, pero acá para no cambiar la pantalla, me imagino que los hay. Y normalmente los hijos de dentistas tienen menos posibilidad de tener caries dental que los hijos de otras profesiones, por ejemplo, albañiles, abogados, ingenieros, comerciantes. ¿Por qué? Porque nosotros ponemos mucho énfasis en la caries dental, pero tenemos un problema. Nos entusiasmamos con el flúor. Entonces, los hijos de dentistas del otro lado de la moneda tienen más riesgo de fluorosis dentaria provocada por el mismo padre o madre, ¿verdad? Entonces, hay pros y contras. Entonces, la idea es que a medida que ustedes van evolucionando en el curso, comiencen a darse cuenta dónde hacer el equilibrio. Eso se los voy a tratar de enseñar. ¿Verdad? Digo tratar porque no todos lo van a aprender, ¿verdad? Pero cuando yo controlo esa ingesta de azúcar, normalmente los hijos de dentistas tienen la mitad o menos con otros grupos de comparados, ¿verdad? Una gráfica histórica para ilustrar esto. También se ha probado restringir la venta de dulces en las escuelas. En Guatemala no se puede porque hay mucha corrupción, pero en general donde se han hecho estos experimentos se han dado cuenta que la caries dental disminuye en cierta cantidad. Por supuesto, cuando van a su casa y tienen malos hábitos familiares, vamos a desarrollar lesiones de caries dental. No son estudios completamente controlados, pero lo que se ha visto es que es una ayuda desde el punto de vista escolar, que nos están ayudando, colaborando a la salud de estos niños. Ahora, ¿qué pasa al revés cuando este grupo que acabamos de ver consumía menos azúcar? Ahora vamos a ver cuando consumen mucha azúcar, ¿ok? Entonces hay algunos ejemplos acá de los que comen la caña de azúcar, los trabajadores de la industria de dulces y pasteles, un grupo que se llama fenilcetonúricos que nunca jamás en todas las veces que ¿cómo se llama? Yo he dado estas clases he conocido un fenilcetonúrico, pero hay una restricción y no hay restricciones para otras cosas, ¿verdad? Una de las situaciones que de repente les resalto. ¿Y qué pasa con niños que toman medicina por largos tiempos? Entonces, en el caso de los masticadores de caña de azúcar, yo les voy a dar una explicación que científicamente es la más actualizada para poder explicar por qué si yo comienzo a masticar caña de azúcar, no es que no me pueda dar lesiones de caries, pero las posibilidades cuando yo me como una fruta entera son menores que si yo me como ya licuada o en jugo o deshidratada, ¿ok? Entonces vamos a dar esa explicación cuando miremos nutrición. Pero en general hay estudios conflictivos porque no son estudios muy controlados. Entonces no vamos a sacar mayor conclusión de qué pasa con los que mastican caña de azúcar. Pero vamos a suponer que pudieran tener un poquito más de posibilidad de tener lesiones de caries dental. ¿Ok? ¿Qué pasa si comparamos a trabajadores que están trabajando en industrias donde se maneja el azúcar? Por ejemplo, los dulces, pasteles, comparado con los que trabajan, por ejemplo, en la industria textil. Siempre va a haber mayor posibilidad de que tengan lesiones de caries porque están consumiendo el producto, aunque sea un poquito y en diferentes momentos, lo cual nos va a llevar, por ejemplo, el estudio de, del turco, por ejemplo, el de Pipehol nos va a enseñar eso. Okay, ya vamos a pasar ahorita a eso. Pero lo que yo quiero que sepan es de que si yo trabajo, por ejemplo, si yo soy chef, tengo más posibilidades, por ejemplo, chef de postres, todavía más posibilidades de que yo pueda desarrollar alguna lesión adicional de caries dental. Por ejemplo, si yo tengo en una industria de dulces, están empaquetando, de repente se meten uno en la boca, ¿verdad? O solo los que manejan las cajas, perdón, ellos van a tener menos posibilidades. Es decir, depende qué función tengan para poder tener o no tener mayor posibilidad de caries. Estos estudios se han hecho en diferentes lados, solo para ilustrar, acá tenemos en Japón la misma básicamente es lo mismo, ¿verdad?
Entonces, depende de dónde estén trabajando estas personas. Si pasan más años, tienen más lesiones de caries. Esas son de las cosas. ¿Qué pasa si los niños son muy enfermos y va de meterles antibióticos o jarabes para la tos? Hay una prohibición en los países, podríamos decir, que ya están más avanzados que nosotros. Esos países tienen una legislación que dice que es total y estrictamente prohibido poner sacarosa o fructosa en los medicamentos infantiles. Totalmente prohibido. Cuando se hizo el código de salud, a mí se me pidió que diera una opinión de cómo podría colaborar el colegio estomatológico. Yo no era directivo, se me preguntó por la experiencia que tengo y les dije que una de las cosas más importantes era hacer una restricción como se hace en la mayoría de países, ¿verdad? Adivinen qué pasó en Guatemala, no funcionó, ¿ok? Ahí sí que es más barato poner azúcar que poner un edulcorante artificial, también lo vamos a ver para que ustedes puedan tener esa experiencia de conocer ambas situaciones. Vamos a ver si quiere avanzar esta copa. Bueno, hay algunos estudios, eso era con respecto a los que comen mucho azúcar. En general, si yo como menos azúcar, voy a tener menos posibilidad de caries dental. Oigan la palabra, menos posibilidad. Si yo como más azúcar, tengo más posibilidad. Entonces, cuando ustedes como profesionales de la odontología les pregunten, mire, y de verdad, ¿es cierto que el azúcar produce caries? No tengan absolutamente ninguna duda. Sí es la respuesta. Sí. Va a depender de un montón de cosas. Eso lo vemos con la multifactorialidad de la caries. Pero en general, si a mí me hacen la pregunta, ¿produce el azúcar caries dental? La respuesta es un total y rotundo sí. Tenemos evidencia histórica, tenemos evidencia documental, tenemos evidencia completamente científica de alto nivel, solo para que no les vaya a quedar ninguna duda. Tenemos estudios de otro tipo, ¿verdad? Esto es como tomar una foto en determinado momento. Yo quiero estudiar, por ejemplo, qué sé yo, si los Cookie Krispies producen caries dental. ¿Cuál es el problema? Que tendrían que hacer, debido a que la caries dental, algo muy importante que deben de saber, la caries dental es una enfermedad crónica. No se produce si hoy como, mañana tengo, no. Lleva tiempo, lo van a ir entendiendo poco a poco. Entonces, si yo quiero estudiar los Cookie Krispies a ver si producen caries dental, tendría que meterle a la persona Cookie Krispies o al grupo de mi estudio Cookie Krispies 3 veces al día durante mucho tiempo y eso es imposible de hacerlo. Entonces, los estudios en el caso de la nutrición humana llevan mucho tiempo y mucha observación, muy buenos diseños, pero en general, las características que tenemos es que, por ejemplo, es más fácil, lo veo también en nutrición, es más fácil tomarse el azúcar que comérsela. Después les explico claramente qué quiere decir esto. Pero las aguas gaseosas contienen una cantidad obscena de azúcar. Y no solo eso, sino los jugos naturales. Y sí, hay una alta posibilidad que tengamos caries dental. Entonces, solo para irles diciendo eso. Vamos a ver los cereales preazucarados. Con pocas excepciones, todos los cereales tienen alto contenido en azúcar. Yo les explico cuál es el interés comercial de esto. Son ricos, son adictivos y producen lesiones de caries dental. Cuando los vemos con los niños, y sí voy a hacer mucho énfasis cuando miremos esta clase, que es la que les digo que más les llama la atención, pero yo les doy un montón de información para que tomen decisiones. Los cereales de niños normalmente tienen el doble casi de azúcar que los cereales de adultos, ¿ok? Los están entrenando para una vida llena de enfermedades, incluyendo la caries dental, ¿ok? Si se toma con leche, pues podría bajar un poquito ese potencial cariogénico, pero no su daño metabólico. Es decir, ¿qué pasa con los dientes? Es una cosa, pero ¿qué pasa con el resto de la salud de mi cuerpo que sí ingresó ese azúcar? Esa es otra historia, por favor.
¿Ok? No tengan absolutamente ninguna duda, que si yo consumo azúcares en una agua gaseosa, me voy a enfermar de algo. No tengan ninguna duda. Les puedo decir, los estudios científicos son tan contundentes que no deben de tener ninguna duda, y ahí entran las aguas gaseosas, las bebidas energizantes, esos sueros deportivos, los jugos de frutas naturales que no tienen ninguna naturaleza, por favor, yo les explico, producen unas altas cantidades, son súper dañinas y tienen la mayoría ácidos, que además del daño, la caries dental es producida por ácidos bacterianos. Una diferencia, esa es pregunta segura de examen. En cambio, otros ácidos, como por ejemplo, si ustedes tienen el hábito de chupar limón, les va a dar erosión dentaria, pero no lesión de caries. Es decir, no podemos meter a los ácidos en una sola bolsa y decir, es por ácidos. No. En el caso de la caries dental es por ácidos bacterianos. ¿Ok? Entonces, les doy más información. Ahorita no me pregunten, que no les voy a contestar eso, pero les doy más información después. Ahora, ¿qué pasa si los estudios que acabamos de ver eran todos de echarles el ojo? ¿Ok? No, la mayoría no intervino excepto bajar o subir el azúcar. Aquí, a propósito, sí vamos a intervenir. Y el estudio más famoso, el estudio más caro que existe, se llama Bipehol. Se los voy a preguntar en el examen. El estudio de Bipehol es importante porque no se puede volver a repetir jamás en la vida, nunca. ¿Cuál es la razón? Agarraron a un montón de mara que tenía problemas mentales, loquitos, deficientes mentales, y no les preguntaron, muchachos, ¿quieren participar? Olvídense, nada. Y este estudio surgió en la guerra, después de que terminó la Segunda Guerra Mundial, las lesiones de caries se fueron para arriba. Entonces vienen los suecos. Bipehol es el nombre de una ciudad en Suecia. El autor es Gustafsson. Entonces, este autor dio una manera, le vendió la idea al Ministerio de Salud, que necesitaban entender por qué había tanta caries y cómo prevenirla. ¿Y quiénes desarrollaban más caries? Ahí todavía más o menos sabían que el azúcar producía caries, pero no sabían cómo. Entonces, ¿qué fue lo que pasó en el estudio de Bipehol? Nuevamente les digo, no les voy a preguntar un montón de datos, pero sí les voy a preguntar de este estudio. Es el estudio controlado más famoso que existe. Duró un montón de años. No se imaginan cuando uno va a hacer un estudio, lo que cuesta hacer un estudio, no digamos en muchos años, ¿ok? Pero lo que pasó fue que se hizo en pacientes psiquiátricos. Luego vino la Convención de Ginebra, y hacer un estudio hoy en día sí es totalmente imposible, excepto que estuviéramos en un campo de concentración. Costó un montononón de pisto, es decir, fue carísimo, y es el estudio más grande de la relación caries-dieta. Es irrepetible, ¿verdad? Entonces, aquí están, esta es una gráfica, lo pueden leer, en el libro está explicado, pero está mucho mejor explicado si alguien tiene curiosidad de cómo se hizo, pero les explico básicamente qué fue lo que pasó. Agarraron a todos estos grupos de personas con deficiencias cognitivas y los pusieron, por ejemplo, a este grupo le vamos a dar su comida, pero les vamos a dar chocolates todos los días. Bla, bla, bla. Y los loquitos pues comían su chocolate. ¿Va? A otros les dieron 8 toffees todos los días. ¿Ya? Pero hubo un grupo que les dieron 24 toffees al día. ¿Ok? Ese grupo, por muy loquitos o deficientes cognitivos que estuvieran, rechazaron los toffees, ya se hartaron de comer toffees, ¿verdad? Entonces hubo problemas para interpretar los resultados. Hubo un grupo que se les dio, por ejemplo, pan, y los socaban de pan, ¿verdad? Por si tienen alguna duda, el pan, básicamente, al menos el pan francés, el blanco, es puro carbohidrato. Y aunque es un poquito más difícil de degradarlo por las bacterias, produce lesiones de caries dental. Entonces, básicamente es un azúcar. Entonces, hubo muchos resultados. Ahora, esta es parte de las preguntas que vienen de Bipehol.
¿Cuándo les dieron las comidas? Se dieron cuenta que cuando les daban en las comidas de forma no pegajosa, ¿qué quiere decir de forma no pegajosa? Por ejemplo, si yo como un pan francés, se me pega un poquito, pero no mucho. Pero no va a ser igual que se me pegue como un toffee. ¿Ya? Entonces, se daba en las comidas, pero también hicieron otro subgrupo en que les daban entre las comidas. Quiere decir que iban a ver si era la misma comida, pero el tiempo era el que variaba, ¿verdad? Esa es la idea. ¿Alguien me puede decir qué conclusión sacarían acá ustedes? Es una de las mayores conclusiones que dicen los dentistas hoy en día. Algunos, como les digo, no saben que salió de Bipehol, pero ustedes sí lo van a saber. ¿Alguien desea opinar? Doctor, yo creo que la comida pegajosa es la que provoca mayor lesión de caries porque se tarda demasiado en degradarse en la superficie dental. Es correcto. ¿Alguna otra conclusión? Está puesta enfrente de ustedes, pero bueno, no exactamente así, pero la interpretación. Porque si se dan cuenta, en rojo les puse en las comidas, entre comidas. Aquí hay una clave muy importante, esto lo recomendamos los dentistas. ¿A alguien se le ocurre cuál es? El cepillado de los dientes, no. No. Ahorita solo vamos a hablar de alimentos. Es importante, por supuesto, pero no es la conclusión de Piper. Bueno, si no hay nadie más, les comento. Porque está entre los dientes la comida y tenemos que usar hilo dental para poder quitar esos restos de comida que nos quedan. No van a usar hilo dental, pero no nos metamos a pastas, ni a cepillo, ni a hilo, ni a limpieza. Comida es la pregunta ahorita, ¿ok? Por favor, es importante. Lo que yo les trato de decir es que en el análisis de los resultados de Bipehol, ¿cuál es la mayor recomendación que dan los dentistas? Para que miren que tiene utilidad estos estudios. No los estamos viendo por molestar, ¿verdad? Hay una razón. ¿Alguien? ¿No? ¿Se los digo? Bueno, comer entre comidas, sobre todo si son dulces, azúcares, bebidas azucaradas, debe de desestimularse porque se produce mayor cantidad de caries dental que si yo me como exactamente lo mismo, pero con las comidas. Es uno de los estudios que más ha demostrado eso. Y después hicieron otros de forma más controlada. Y vamos a ver el estudio de Turku. Pero es muy importante que ustedes sepan que puede ser el mismo efecto, perdón, el mismo elemento con diferente efecto. ¿Ok? Es muy importante que ustedes lo sepan. Aquí está solo la explicación de cómo se hizo. Acá están los toffees, chocolate, hubo caramelos también, pan, sacarosa, 8 toffees. Aquí están los de 24 toffees y esos se dividieron por sexo también. Los hombres comían más, no, las mujeres, perdón, comían más que los hombres y habían grupos control. Muy importante, si la consistencia es pegajosa, ya lo mencionaron en cierta forma, pero aparte de eso es que cuando es pegajosa como un toffee, se queda más tiempo, le cuesta ahí sí que a la salida de quitar eso de ahí, excepto que yo me cepille, ¿verdad? Obviamente en estos tiempos no era muy, no sé si se imaginan a un paciente con una severa deficiencia cognitiva, no pueden mantener una higiene oral adecuada. ¿Ok? Pues aquí están algunos de los datos, pero obviamente mientras más pegajoso es y más cantidad, va a haber mayor problema. Bueno, ya sé. Doctor, disculpe, Sí. Dime. ¿será que puede volver a decir lo que explicó de entre las comidas? Es que no le entendí. Bueno, te lo explico sin regresar. Básicamente, si yo lo vamos a ver con curvas de Stefan.
ya fue mencionado en estudios de... no. Vamos a ver. En la historia creo que estaba. Pero lo vamos a volver a mencionar entre un momentito. En los estudios de curvas de Stefan, que quiere decir que yo entro a tener periodos de acidez. Si yo solo como algo, y esa es la parte que todavía cuando uno explica acá es ¿dónde comienzo? ¿Comienzo por esto? ¿Comienzo por esto otro? Pero en esencia, lo que está sacando de conclusión Bipeholm es de que si yo como azúcar, tengo posibilidad de lesiones de caries. Si yo como más azúcar, es decir, más veces, por más tiempo, yo voy a tener más lesiones de caries. Otra conclusión, si yo como con las comidas esos azúcares, yo bajo mi posibilidad. ¿Por qué? Porque las curvas de Stefan, ya les voy a explicar, pero es un fenómeno que pasa en nuestra boca entre acidez y alcalinidad. Quiero que se pongan a pensar, me voy a comer mi caldito de pollo, ¿ok? Y tiene grasa. Entonces, esa grasa recubre mis superficies dentarias y entonces cuando inmediatamente me ofrecen mi postrecito, entonces, claro, ahí está el azúcar, pero hay una película de grasa que disminuye, no es que le impida, pero disminuye la absorción de ese azúcar y luego se traga, ¿ok? ¿Qué pasa si yo no tengo nada de grasa? Ahorita estoy poniendo el ejemplo con una grasa, ¿ok? ¿Qué pasa si yo almorcé? Está bueno, me lavé los dientes, pero a las 4 de la tarde se me cruzó un chocolate, que son deliciosos, ¿verdad? Yo me lo como. ¿Hay algo que esté impidiendo que entre a darle el trancazo a la superficie dentaria? Nada. Entonces el daño va a ser mayor. Esto quiere decir que mientras yo tenga desprotegido mis estructuras dentarias de otros alimentos, recuerden que ahorita estoy hablando solo de alimentos. No estoy hablando de flúor, de cepillado, no. Solo estamos hablando del efecto directo. Si yo no tengo nada de protección, el daño va a ser mayor. Esa es una de las conclusiones importantes. Por eso es que siempre los dentistas recomendamos no se coma entre comidas si va a comer algo azucarado. Cómaselo. En primer lugar, no debería uno de comer tanto, ¿verdad? Pero si se lo va a comer, que es parte de los placeres de la vida, cómaselo con sus comidas. Esa es la gran recomendación, por favor, que sacamos de conclusión. Ok, entramos a un estudio que se hizo en Finlandia, en la ciudad de Turku. Ese es el nombre de la ciudad. Y lo que hicieron fue, se los voy a guatemalizar, ¿ok? Quiero que se imaginen que nosotros vamos a hacer el estudio de Turku repetido a lo guatemalteco. Entonces, vamos a agarrar 3 grupos. Imagínense que aquí habemos 60, entonces vamos a agarrar 20, van a comer sus alimentos con sacarosa. Entonces, vamos a agarrar chuchitos con sacarosa, tamales con sacarosa, rellenitos con sacarosa y así sucesivamente. El siguiente grupo no le vamos a dar sacarosa, les vamos a dar fructosa, que es un monosacárido que pertenece también a la sacarosa. Si me recuerdan que ya se los dije, la sacarosa tiene 2 moléculas, es un disacárido. Tiene una molécula de glucosa y una de fructosa. Y entonces ese es el primer grupo. Al segundo grupo le vamos a quitar la molécula glucosa y solo vamos a dejar la fructosa. Y a ese grupo vamos a darle chuchitos con fructosa, tamalitos con fructosa, rellenitos con fructosa. ¿Ok? Al siguiente grupo, que es el último, le vamos a dar xilitol. El xilitol o xilitol le dicen los mexicanos. Es un edulcorante alcohol. Después vamos a ver qué es lo que pasa. Y es metabolizado por las bacterias de una manera completamente distinta. Entonces vamos a dar de ese tercer grupo chuchitos con xilitol, tamalitos con xilitol, rellenitos con xilitol. ¿Me entendieron el ejemplo? 3 grupos, ok. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Usamos azúcar, usamos fructosa y usamos xilitol. Me voy a los resultados. Se hicieron 125 sujetos que se les preguntó, ya ahí ya quitamos la parte ética de cumplir con eso. Se les preguntó, ¿mucha quieren participar en esto? Sí, ok.
Miren, pues, ¿quiénes quieren pertenecer a este grupo, tal cosa? A este otro y a este otro. Es decir, sacarosa, fructosa y xilitol. Los resultados son evidentes. Quienes estaban donde había el azúcar común y corriente reportaron mayores cantidades de caries. Recuerden que es un pequeño grupo. Al que se le dio fructosa, desarrollaron caries dental. Me voy a ir al futuro o al presente en este caso. Esto es parte del pasado, pero les voy a dar datos de estudios que han hecho sobre la fructosa. Y realmente la fructosa es tan cariogénico como la sacarosa. Es más, la fructosa es súper peligrosa desde el punto de vista de salud, pero eso después se los explico. Pero el xilitol no solo, ojo con esto que tiene que ver con el estudio de tiempos de guerra que nos explica un factor en común. El xilitol no solo no produjo caries, sino las lesiones de caries remineralizaron. ¿Se recuerdan que les dije que en los estudios de guerra no solo bajó la caries, sino que nos demostraba que esas lesiones, algunas de ellas habían remineralizado? ¿Ok? Entonces les voy a hacer una pregunta en el examen. Fíjense que de una vez les voy diciendo el examen en sus narices. ¿Ya? Les estoy diciendo exactamente. Este es un estudio, el estudio turco, es un estudio que también me demuestra remineralización gracias a este factor. ¿Ok? Ya saben que preguntan si no entienden o quieren saber más. Entonces, estos son los resultados en una gráfica, lo mismo que les acabo de decir. Yo lo que quiero que comprendan es de que si tienen alguna duda de que el azúcar común y corriente en inglés se dice sucrose, todos los términos que terminen en OCE en inglés es un monosacárido disacárido, es un azúcar en general. En español se dice osa, sucrosa, fructosa. Para que ustedes, están viendo bioquímica, me imagino que saben más que yo ahorita de eso. Espero que eso les ayude a entender los términos. El estudio de Turku después se llevó a cabo con otras subdivisiones y entonces lo que hicieron fue que, ¿qué pasa si le echamos a los chicles que tienen azúcar, les echamos xilitol? E hicieron grupos de chicle normal con xilitol y las evidencias son contundentes. Hoy en día, algunos dentistas estimulamos que si van a comer chicle, lo hagan con chicles que tengan xilitol u otros azúcares, alcohol, maltitol, sorbitol. El término ol es un alcohol, ¿verdad? No es para beber. En este caso, no, lo siento, ¿verdad? Para algunos, pero no es esa la idea. Entonces, entendemos de que se pueden hacer algunas cosas, pero por favor los dentistas no deben de estimular o pensar que el xilitol va a hacer todo. No. Después lo vemos, la doctora Ligia Castañaza nos va a ayudar a comprender un poquito esto de los chicles con xilitol. ¿Ok? Entonces hicieron un montón de estudios, se hicieron en Finlandia, en Hungría, en Polinesia Francesa, Dinamarca, Hungría, en el Reino Unido. Entonces, lo que nos está diciendo es que se interesaron muchísimo en ver los efectos remineralizantes de todos estos azúcares alcohol. No solo uno, sino que otros más. ¿Ok? De ahí salió esa conclusión. Esto es básicamente lo mismo en los chicles que ya les mencioné. Entonces lo paso rápido para tratar de avanzar. Se han hecho diferentes estudios, ¿ya? Ahora, quiero que le pongamos atención al estudio de Font de Fer, ¿ya? ¿Por qué es importante este estudio? Porque me indica remineralización. ¿Alguien me puede decir cuántos estudios mencioné ya, que son preguntas de examen, para que lo puedan contestar bien? Estudios de remineralización. 2. ¿Cuáles son? El de Turku y no, creo que solo es uno, Doc, porque solo habló de Estabas bien, no. Y lo dije de... Si no estoy mal, en tiempos de guerra, el estudio en tiempos de los guerra tiempos también. de guerra, correcto. Ok. Font de Fer es otro de los estudios. ¿Qué hicieron? Les explico.
Agarraron estudiantes de odontología que, como ustedes, ¿verdad? Y les dijeron, miren, muchachos, ¿quieren participar en este estudio? Órale, pues. Entonces vinieron, hicieron enjuagatorios de agua con azúcar y escupían, ¿verdad? Entonces comenzaron a hacer eso. ¿Y cuál fue el resultado? Este es otro de los estudios que ustedes, cuando les pregunten, mire, pero ¿cuál es la evidencia? No es cierto que el azúcar dé caries. ¿Quieren que hagamos el estudio de Font de Fer? Bueno, entonces hicieron enjuagues, no me recuerdo cuántas veces, al menos 3, 4 veces al día con azúcar. Y entonces comenzaron a aparecer lesiones blancas, que después cuando miremos histopatología de la caries, ustedes van a entender que esa es la primera evidencia clínica de una lesión de caries dental. Entonces, como ya sabíamos, ese estudio ya es un poquito más adelante en la historia, como ya sabíamos que el flúor remineraliza, probaron en primer lugar que uno puede producir lesiones de caries con azúcar, pero también probaron que al hacer enjuagues con flúor a determinada cantidad, remineraliza lesiones de caries dental. Entonces llegaron a un punto, era solo para ver si producía, sí, por supuesto que produce la caries, perdón, el azúcar produce caries, pero también, por supuesto que el flúor remineraliza lesiones. Entonces, esa es otra cosa que ustedes deben de saber cuando les pregunten, miren, ¿y será cierto que el flúor puede endurecer las lesiones de caries? Sí, no tengan ninguna duda también, ¿ok? Entonces, hay muchos estudios, de hecho, uno no puede, por decirles así, leer todo. Son miles de estudios, algunos están pésimamente hechos, algunos son súper extraordinarios, es decir, hay de todo en la ciencia. Algo que tienen que saber es que algunos estudios, ¿ya?, que dicen que las aguas gaseosas no hacen daño, son patrocinados por la Coca-Cola, por la Pepsi-Cola, ¿ok? Entonces, hay contaminación en la ciencia. Lo deben de saber desde ahorita. Entonces, cuando a mí me vayan a decir, mira, doctor, pero fíjense que yo leí un estudio donde dice que los chocolates jamás se ha demostrado que de verdad produzcan caries dental, paja. Y les voy a explicar por qué. Es que mire, es que los chocolates se ha demostrado que tienen beneficios para la salud. Sí, pero lea bien el estudio. Y entonces ahí es donde entramos a construir criterio, por favor, que es lo que a mí más me interesa de todo esto. Entonces, hay muchas cosas. ¿Qué pasa si a los ingleses se les ocurrió darle dulces a los niños? Disculpen que está tapando la imagen. Se les ocurrió antes de irse a acostar a los niños, se les dio dulces, ¿verdad? Fue una desgracia total. Entonces, no debe de ser así. Experimentos con animales. Este perro se le quedaba viendo a la señora cuando se iba a bañar, así mero raro, ¿verdad? Es un perro extraño. Lo que tenemos es, en los experimentos en animales, que se hicieron algunos muy interesantes y me voy a tratar de centrar en uno de los más famosos, que se llaman las ratas notobióticas. Estas ratitas lo que hacen es que desde que nacen les dan un montón de antibióticos y esos antibióticos les comienzan a quitar las bacterias que tienen en la boca, ¿ya? Entonces, las ratas se usan porque son baratas, fáciles de reproducir y las lesiones se producen rápido. Entonces, se pueden estudiar fácilmente. Entonces, Orland, un autor de los que hacen historia, en 1954 se le ocurrió crear este tipo de ratas que se llaman notobióticas, es decir, notos quiere decir conocimiento o presencia. Entonces, no tienen presencia de las bacterias cariogénicas y les dieron azúcar, ¿ya? Entonces, lo que encontraron es que aunque les dieran azúcar, no había bacterias para que se consumieran ese azúcar y por lo tanto no podían producir caries dental. ¿Por qué? Porque no tenían este factor, ¿ok? Entonces, aquí sacaron una conclusión muy, muy importante, que los microorganismos son completamente esenciales si yo quiero desarrollar caries dental. Como les digo, vamos a reforzar ese concepto con la multifactorialidad de la caries, porque si yo tengo microorganismos y les doy de comer, produzco lesiones de caries.
Pero si yo no tengo microorganismos, aunque yo tenga azúcar, el solo hecho de tener azúcar no me va a dar a mí ese problema. Algunas referencias. Ahora viene Kite y les quitó las glándulas salivales a las ratas. ¿Qué fue lo que pasó ahí? Les destruyó completamente los dientes, ¿ok? Es decir, la saliva es un elemento súper importante para que el azúcar no me haga tanto daño. Entonces, ustedes van a tener que ver en el futuro pacientes que llegan, por ejemplo, ya cuando van por los 70, 80 años, o incluso antes, cuando ciertos pacientes a los 40 años comienzan a consumir pastillas, por ejemplo, antihipertensivas o para la diabetes o para el corazón, produce efectos de baja salivación. Y al tener baja salivación, hay mayor posibilidad de caries dental. Ahora, ¿qué pasa si vengo yo, si en vez de alimentar por medio de la boca, normalmente les abro la panza y les doy la comida a través de una sonda? Quiere decir que yo les puedo meter un montón de azúcar a través de la sonda por la sonda estomacal, pero como no pasa el azúcar por la boca, aunque sea alta cantidad de caries en esa dieta, pero está entrando al estómago directamente, no se pueden desarrollar lesiones de caries dental. Muy importante. Entonces, lo que nos está diciendo es que necesitamos microorganismos, que necesitamos azúcares, que necesitamos que sea local, que la saliva es muy importante. Estos experimentos en animales nos están dando muchísima información que tenemos que tomar en cuenta. Entonces, puede que, ¿cómo explicarles? Puede ser que yo tenga un paciente que está con baja salivación, tiene mayor posibilidad de lesiones de caries, se lo explico, y vamos a reforzar medidas preventivas, que es diferente a un paciente que no tiene ningún problema de eso. Entonces, estamos viendo de que estos experimentos nos sacan conclusiones que hoy en día en la clínica me van a servir. Claro, yo no le voy a estar explicando, mire, fíjese que hay unas ratitas. No, ustedes lo que sacan son las conclusiones, ¿verdad? Aquí viene Stefan. Stefan en 1944 descubrió, este autor es de los clásicos, ¿ok? Entonces, incluso la curva, ustedes la van a oír, no sé si es primera vez que la oyen o o ya la escucharon antes, pero la van a escuchar el resto de su vida odontológica. ¿Por qué? Porque es un clásico. ¿Viene en el examen? Sí, se los vamos a preguntar. Entonces, en 1944, Stefan hizo unos estudios para medir alcalinidad y acidez. Ahorita se los explico así rápido, ¿ok? Quiero que sepan que no mide el desarrollo de cariogénico, por decirlo así. Pregunta de examen. Lo que mide es la acidez del biofilm, de la placa bacteriana, ¿ok? Esto quiere decir que el término acidogenicidad no es lo mismo que cariogenicidad, pero están relacionados. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo, por ejemplo, consumo limón, es muy ácido, tiene una acidogenicidad así bien profunda. Les digo profunda porque la acidez se va para abajo y la alcalinidad se va para arriba. Entonces, el ácido del limón, ya lo dije en otra esfera, la acidogenicidad lo que me mide es el ácido, ¿verdad? Ahora, cuando yo mido cariogenicidad es porque ese ácido es producido por bacterias. Entonces ahí sí los uno. Pero el solo hecho de que sean muy ácidos me produce cierto daño, pero no es un daño bacteriano, no es caries dental. Cuando yo tengo ácidos que tienen que ver con la acidogenicidad, pero son producidos por las bacterias, ahí yo hablo de cariogenicidad. Esas son las diferencias, ¿ok? Lo explicamos después. Esta es la curva. Debajo del 5.5 en esmalte que no esté protegido por flúor, comienzan los minerales a salir, pero tenemos una clase específica para explicarles esto, por favor. Se han hecho experimentos dejando pedacitos de esmalte pegados a aparatos o pegados a los dientes y se les da de comer algo y después se retira eso y se estudia el esmalte qué pasó.
Se han hecho experimentos donde se les saca la muestra de los dientes y se va a ver qué tipo se incuban, ¿verdad? Eso lo van a ver con el doctor Ávila y el doctor España en microbiología y vamos a tener una interacción con ambos doctores posiblemente para que miren que vamos más o menos en la misma línea, ¿verdad? Y eso es la primera parte, pero si se dan cuenta, son las 10:06. Escucho, si quieren, quedémonos en cuanto a este tema, no quiero entrar mejor al segundo. Háganme preguntas porque muchas veces quedan dudas de algunos de los estudios y aquí podemos ir a revisar rápidamente algo que les interese. Escucho. Algo que no haya quedado claro. No hay nada. Yo tengo una duda al inicio, mencionaba algo de que, por ejemplo, los niños hasta los 2 años no es recomendable darles azúcar, pero se refiere como el azúcar en tal como dulces o así, porque por ejemplo, cuando toman leche, la leche pues tiene azúcar. Esa leche no, ese tipo de azúcar no les generará caries o algo por el estilo. Totalmente para aclararte. La leche debería, según la naturaleza humana, la única leche que debería consumir un lactante, ese es su nombre, de verdad, un bebé debería de ser de su madre. El problema es que la modernidad comenzó a meter leche de otra especie, de otro mamífero, ¿verdad? Entonces ahí cuando hay chistes, ¿verdad? No se confunda de madre. Su madre es su madre, no la vaca, no la cabra. Pero no quiere decir que no lo podamos consumir, es parte de los alimentos. El problema es la forma en que se da. Y entonces, cuando hablamos de azúcares, para poderte responder, sí, la idea son los azúcares simples. Y yo parte de mi trabajo es que entrenarlos a ustedes a visualizar dónde está el peligro, ¿ok? Porque hay un peligro muy, muy claro en la forma en que nos estamos alimentando hoy en día. Entonces, para eso es que yo les digo que cuando yo les explique azúcares en la dieta, hay bastante en el libro, pero no al nivel de lo que les puedo explicar ya en una clase, ¿ok? Pero lo importante que ustedes deben de saber es que hay programas en ciertos países que se llama los programas de los 1000 días. Y en esos programas de 1000 días hay que vacunarlos, pero desde el punto de vista de la alimentación, de lo que a nosotros nos interesa, porque nos han preguntado a los dentistas qué podemos ayudar en esos 1000 días y si son importantes esos 1000 días para nosotros desde el punto de vista de enfermedades orales. Por supuesto que sí. Entonces, la primera recomendación es que el bebé no debe de conocer el azúcar hasta que cumpla los 2 años. Después les puedo hablar más de después de esos 2 años, pero si el bebé no lo produce, no vamos a tener un efecto en su cerebro que va a hacer que el resto de su vida quiera esa azúcar, ¿verdad? Entonces, nos referimos más a darles lo que llamamos azúcares añadidos. Pero dijiste es algo muy importante. La leche sí tiene azúcar, ¿verdad? Es la lactosa. ¿Se recuerdan el término osa? Sí, tiene lactosa. Y si es un azúcar, es metabolizado por las bacterias y sí produce lesiones de caries dental, ¿ya? Otra de las cosas que deben de saber, ¿la leche produce caries? Sí, sí produce, ¿ok? Entonces, pero depende también cuándo lo dé y cómo lo dé. Se los voy explicando poco a poco y si en algún momento les prometí que les iba a explicar algo y no se los cumplí, llámenme la atención. Mire, usted iba a explicar tal o cual cosa. Entonces ustedes me indican, por favor. ¿Algo más? No sé si respondí su duda. Doctor, disculpe, con respecto a los azúcares alcohólicos, usted mencionó que está el xilitol y el sorbitol. Eso fue lo único que yo pude apuntar. ¿Hay alguna otra azúcar alcohólica que se utilice en dulces o chicles? Y la otra pregunta es con respecto al agua carbonatada, las gaseosas. También incluimos el agua mineral o solamente son las que están azucaradas. Sí, ok. Te explico con respecto a la primera
Solo cambiarme el término alcohólico, porque eso quiere decir dependencia. ¿Okay? Azúcar es solo alcohol, para decir el término correcto. Sí, sí hay un montón de azúcares alcohol, pero sorbitol, maltitol, xilitol, malitol, después los van a ver cuando miremos edulcorantes, no se me preocupen, pero los más famosos es el xilitol y el sorbitol, en el que ustedes pueden tener algunas ventajas, pero tiene desventajas. Por eso es que cuando les decimos les vamos a enseñar más es porque hay más información, pero tranquilos. Yo sé que eso les produce cierta curiosidad. Ahora, con respecto a tu pregunta, el agua carbonatada, el agua mineral, por ejemplo, al no tener azúcar, no va a hacer los daños desde el punto de vista cariogénico. Puede hacer algún daño si el agua carbonatada, que es ácido, es CO2, puede tener alguna interferencia en el esmalte. Entonces podría, si yo excedo eso, que no es lo usual, ¿verdad? Pero tendría un pequeño efecto en desmineralizar. Pero si se recuerdan, no es lo mismo desmineralizar por un ácido que por un ácido bacteriano. Así lo quiero decir para que se comprenda bien. Pero es muy baja la posibilidad que un agua mineral te pueda hacer daño. Muy, muy baja. Pero obviamente lo mejor es el agua pura, potable. ¿Ok? Gracias, doctor. De nada. 3 minutos. Si hay algo. Buenos días, doctor. Yo tengo una pregunta con respecto a lo de xilitol. Como explica que en el estudio de Turgur se demostró la remineralización por cuando se dio el consumo de xilitol en vez de sacarosa o fructosa. Entonces mi pregunta es que la remineralización se dio únicamente por la ausencia de estos carbohidratos o tuvo un factor que se le dio xilitol. Es decir, que el xilitol jugó un factor, las dos, Es por las dos. tanto la ausencia como la presencia del xilitol. Sí, no sé si me escuchaste decir, no solo no produjo caries, porque no lo produce, sino que las que habían remineralizaron. Entonces, se considera que tiene un efecto remineralizador también. Ahora, ¿por qué? Déjenme que se los expliquemos en el futuro. Es decir, porque sí tenés razón, muy buena pregunta, tenés razón. Yo podría analizar desde diferentes perspectivas por qué es que no produce caries dental, pero después se los amplío un poco, por favor. ¿Ok? Muchas gracias. ¿Alguna otra duda? Un par de minutos y si desean o nos desconectamos de una vez. ¿Ok? Si no, los veo el próximo martes a las 10:30 quedamos, ¿verdad? ¿Me confirman? Y los veo, esto queda grabado. Pongan su asistencia quienes no lo han hecho, por favor. Hasta luego. Feliz día, Doc. Igualmente, que estén bien. Gracias, doctor. Feliz día. Feliz día. Hasta luego. Feliz día. Igualmente, gracias. Doctor, tengo una duda, Sí, pero decime. con lo que es el libro. Es que vi una parte en donde se menciona el CPO, que es donde dice que las siglas del CPO es C para piezas con caries, P para piezas extraídas y O para piezas obturadas, ¿verdad? Sí. Y aparece que dice 5, era que decía como 3, 5 y 1. Y ese 3 decía para 3 de piezas con caries, 5 para piezas obturadas y 1 para piezas extraídas. Y ¿Será que es como que hay un siento error que sería ahí. como, ajá, que sería como al revés, que el 5 sería para piezas extraídas y 1 para piezas obturadas. Ah, va. ¿Qué página es? No, Es la 31. va, lo voy a revisar si es posible que haya algún error se me fue un dedazo. No sé si les he mencionado, pues soy medio disléxico. Es muy posible que sea un error mío. Lo voy a revisar y si no, como vamos a ver eso la próxima vez, me indicas dónde está y si no es que yo lo he ubicado para hacer la corrección. ¿Viste? Muchas gracias por la información. Feliz día, doctor. Igualmente, que estén bien.